tuve un accidente de aviación, un fallo de 3 de los 4 motores, y eso hizo que fuera imposible volver al aeropuerto. Hicimos un aterrizaje de emergencia con la fatalidad de que de las 6 personas que íbamos, de los tripulantes, 4 fallecieron, 2 tuvimos la suerte de sobrevivir y uno de ellos fui yo. Y desde entonces tuve una lesión medular y en silla de ruedas. Y en ese momento en el que ves que todo está fallando y que vais a hacer un aterrizaje de emergencia, ¿en ese momento tuviste miedo? Y cuando se consigue aterrizar, ¿qué ocurre? El impacto a 80 G, mi corazón pesa 1 kilo. Una desaceleración de 80 G significa que mi corazón pesa 80 kilos. Y como mi corazón, pues todo mi cuerpo, ¿no? Cada una de las células va a pesar 80 veces su cuerpo. Si pesa 60 kilos, pues va a pesar 4,8 toneladas, ¿no? Y eso va a hacer que tu cuerpo internamente, pues intente reventar. Lo que me preocupaba era intentar sobrevivir. Estaba en la vida de la muerte. En cualquier momento me podía ir para el otro lado. Soy afortunado, porque la persona que estaba a 30 centímetros delante mía ha fallecido. Si yo he tenido esta suerte, no la puedo mandar a la papelera sin intentar superar la situación, intentar un poco vivir. Muchas veces infravaloramos las capacidades que tenemos mentalmente o psicológicamente como individuos. Y yo creo que eso es lo que tenemos muchas veces que confiar, que tenemos en esas circunstancias o en cualquier otra, tenemos que intentar sacar lo mejor de nosotros. ¿Qué es lo más sorprendente que hace un avión y crees que la sociedad en general no conoce? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Ahora Me Entero. Gracias por estar ahí. Y hoy tenemos a alguien que ha vivido y vive por y para la aviación. Pero un día todo cambió y vivió algo muy duro que nunca creyó que ocurriría. Y aún así ha decidido seguir mirando hacia arriba. Y lo más interesante no es solo lo que le ocurrió, sino en quién se ha convertido después. Hoy en Ahora Me Entero está José Luis. José Luis, bienvenido a Ahora Me Entero y gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, como te he dicho, para mí es un placer porque lo estábamos hablando antes. Para mí es una gran historia de superación, de todas se aprende muchísimo y bueno, y todos los hitos que has conseguido después, que conseguí antes. Así que de verdad, gracias por estar aquí. Y yo creo que no sé si si es una tarea muy complicada lo que te voy a hacer, pero para que aquel que no te conozca, en una frase, ¿cómo te definiría? ¿Una persona en silla de ruedas? ¿Y qué ocurrió para estar ahí, en esa silla de ruedas? Bueno, pues muy fácil. Tuve un accidente de aviación ya hace 10 años, ¿no? Mi trabajo era piloto, ingeniero de ensayos en vuelo y bueno, pues como trabajo que era, ¿no? Pues en uno de los vuelos, pues durante un primer vuelo de un avión, pues tuvimos un fallo de 3 de los 4 motores y eso hizo que fuera imposible volver al aeropuerto y hicimos un aterrizaje de emergencia con la fatalidad, bueno, pues de que de las 6 personas que íbamos, de los tripulantes, pues 4 fallecieron, 2 tuvimos la suerte de sobrevivir y uno de ellos fui yo. Y desde entonces, pues tuve una lesión medular y en silla de ruedas. Bueno, y ese trabajo que tú hacías era un avión que estabais, como has dicho, probando, ¿no? Sí. Porque tenías que hacer esas pruebas. ¿Cuál era tu función en esas pruebas? Ese día era ingeniero de ensayos en vuelo, es decir, la función dentro de los fabricantes, pues cualquier elemento hay que probarlo, ¿no? Y los aviones hay que probarlos como pues volando, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues dentro de los aviones, antes de entregarlo al cliente, ¿no? Pues hay que hacer una serie de vuelos. Y en este caso, pues nosotros éramos los encargados. Y bueno, pues estas cosas pasan y bueno, hubo ahí una serie de circunstancias, de fallos del sistema que hizo que bueno, tuviéramos este acontecimiento, ¿no? Pero bueno, la vida sigue, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y esa fue un poco por así decirlo, un punto, ¿no? de cambio, ¿no? En mi vida. Y bueno, ya de eso hace 10 años y bueno, yo creo que hemos intentado reorientar hacia otras cosas o utilizar, ¿no? Ese aprendizaje para hacer otras cosas. Eso es lo más importante, lo que siempre decimos aquí, ¿no? Ese aprendizaje, pero al final es una situación bastante complicada porque tú ese día es de los típicos días que vas a trabajar y que crees que, bueno, que no va a pasar nada y al final pasa algo así y yo lo que quiero en esa situación tan complicada en la que pasa eso, porque entiendo que fallo fue lo que ocurrió, qué es lo que pasaba. Bueno, tan fácil como que pasan, como que yo antes de despegar, lo típico que hacemos, ¿no? Envié un mensaje a mi mujer diciéndole, dentro de 3 horas ya venía de Sudáfrica, que estaba trabajando y había tenido que ir por trabajo a Sudáfrica. Le dije, en 3-4 horas te recojo, que venía en nave desde Madrid. Digo, te recojo en la estación.
bueno, circunstancias de la vida, ¿no? Nunca se espera uno que en los siguientes 15 minutos o 5 minutos, ¿no? te vaya a dar un cambio a la vida y completamente, pues bueno, las circunstancias cambian, ¿no? Pero bueno, al final lo que pasó, pues bueno, pues lo que te comentaba, ¿no? Fallaron 3 motores de los 4 por un problema de software. De software, ¿no? Y eso hizo pues que el avión pues prácticamente en esas condiciones es bastante complejo. Los aviones son capaces de volar, es decir, podemos estar completamente seguros y realmente Sí, hay vamos a hablar también de eso, hay que transmitir y vamos a que hablar de eso. totalmente seguridad y que bueno, mi trabajo es diferente a cuando tú te montas como pasajero. Yo me monto como pasajero donde ya está todo probado, está todo testado y podemos volar completamente seguros. Pero bueno, dentro de nuestros trabajos hay una parte que un poco tiene un poquitín más de riesgo añadido, aunque se establece un montón de medidas de mitigación, siempre hay elementos que bueno, como esto, pues pueden acontecer, ¿no? Al final, cuando sucede un accidente, nunca es por un único factor, sino existe una serie de factores que contribuyen, ¿no? Pues a lo que se llama la teoría del queso Gruyère, y es que, bueno, pues se van alineando los agujeros hasta que ocurre la tragedia, ¿no? Y bueno, pues como decía, ¿no? Al final, este tipo de cosas, pues ni te las esperas. Y bueno, una vez que suceden, pues bueno, hay que un poco afrontarla de la mejor manera que se puede, ¿no? Y en ese momento en el que ves que todo está fallando y que vais a hacer un aterrizaje de emergencia, ¿en ese momento tuviste miedo? No, al final estamos entrenados para eso. Es decir, yo soy ingeniero ingeniero aeronáutico, ¿no? También soy piloto comercial. Pero después tenemos un entrenamiento como ingeniero de ensayos en vuelo, para ser ingeniero de ensayos en vuelo, muy, muy específico. Y dentro de ese entrenamiento, pues lo que te enseñan principalmente es la capacidad para afrontar circunstancias que no son previstas, ¿no? Y al final esa es la situación, ¿no? Entonces estamos entrenados para eso y una vez que tú tienes un evento, pues al final te enfocas a intentar solucionarlo. El miedo vendrá después, ¿no? Claro. A la vida, ¿no? Pero mientras tanto estás trabajando y así se hizo. Es decir, durante el minuto y pico o los 168 segundos, ¿no? Que duró el vuelo, pues nuestra función era intentar salvar la situación con objeto de intentar hacer un aterrizaje y bueno, las circunstancias muchas veces son imposibles, ¿no? De salvaguardar o de salvar, y bueno, en este caso pues hicimos lo que pudimos y bueno, al final pues ya te digo, ¿no? Con el fatídico desenlace de que 4 personas fallecieron y bueno, 2 tuvimos la suerte de sobrevivir, pero bueno, con secuelas graves, ¿no? Y entonces, ¿dónde decidiste ir a aterrizar? Pues donde buenamente se pudo, sin impactar, pues como es lógico, en zonas pobladas, ¿no? Y imagínate el aeropuerto de Sevilla, pues el entorno es bastante complejo a la hora de elegir algún sitio donde poder aterrizar. Entonces, bueno, realmente una circunstancia que viene de sobremanera y que la elección es, pues bueno, donde buenamente se puede, ¿no? Y cuando se consigue aterrizar, ¿qué ocurre? Bueno, un impacto al final, un impacto a 80 Gs, imagínate a 80 G, pues para que si la gente no está o no de manera fácil, ¿no? Pues G es un equivalente, ¿no? Que utilizamos a la fuerza de gravedad. Pues en el caso de fuerzas de inercia, ¿no? Pues si en ese momento mi corazón pesa 1 kilo, una aceleración o una desaceleración de 80 G significa que mi corazón pesa 80 kilos, ¿no? Y como mi corazón, pues todo mi cuerpo, ¿no? Todo tu cuerpo, cada una de las células, pues va a pesar 80 veces su cuerpo. Pues bueno, si pesa 60 kilos, pues va a pesar 4,8 toneladas, ¿no? Y eso va a hacer, pues, que tu cuerpo internamente pues intente reventar, ¿no? O intente salir de eso. Y al final, ¿quién sostiene o quién mantiene tu cuerpo? Pues lo que es la parte ósea, ¿no? Claro. Y nuestra nuestra columna vertebral, ¿no? Entonces, realmente es lo que principalmente sufre. Y por muchos sistemas de seguridad, retención, cinturón de seguridad, realmente ante una desaceleración de ese tipo, pues pasó lo que me pasó a mí, ¿no? Que una de las vértebras pues implosionó, ¿no? Directamente y afectó al canal medular. ¿Y llegaste a perder la conciencia? Sí, claro, la conciencia se perdió, ¿no?
durante varias veces, se fue recuperando y eso fue lo que hizo el poder recuperar la conciencia, que pudiera salir de la aeronave. Después ya ¿Fuiste tú había mismo? gente, sí, después ya había gente por allí que la verdad es que estoy bastante agradecido porque tuvieron la valentía de acercarse a un avión que estaba completamente en llamas para coger y arrastrarnos directamente y alejarnos de la aeronave, que como es lógico, pues quedó completamente calcinada, ¿no? ¿Y en esos momentos tuviste algún momento de lucidez y de miedo de lo que hablaba antes, que antes no tenías porque estabas entrenado, pero cuando se ocurre, ¿no? El desenlace sí? Bueno, claro, es decir, ya una vez que pasa todo ese enlace, bueno, Ya. bien es cierto que ahí tienes un chute, ¿no? Por decirlo claramente, de todo tipo de De hormonas. emociones, claro. No, sobre todo de hormonas y Mm. realmente no sientes nada. Sale nuestro espíritu de supervivencia, claramente. Y eso está muy, yo creo que está muy estudiado y somos al final, yo siempre digo, ¿no? Dentro de nuestro cerebro, pues aparece el lado más animal, ¿no? Y el lado de supervivencia. Y eso lo que hace es pues, que te salen energías para poder arrastrarte y salir en este caso, de un avión o intentar, pues bueno, pues eso, ¿no? Intentar sobrevivir después como puedas hasta que bueno, ya llegan los servicios de emergencia y ya pues te despiertas 4, 5 o 3 días más tarde en la UCI, ¿no? En cuidado intensivo, sabiendo lo que ha pasado y diciendo, uff, qué suerte, ¿no? Ya ves. De haber sobrevivido, ¿no? ¿Y cómo fue ese despertar? ¿Qué te contaron? Antes de seguir, algo importante. Y es que vamos a hacer este podcast en directo el próximo 20 de junio. Y además no va a ser con un invitado cualquiera. Estará con nosotros Juan Enrique Soto, inspector jefe en la Policía Nacional, psicólogo y analista criminal. Vamos a hablar de algo que sé que os interesa muchísimo y es cómo piensa un asesino, qué hay detrás del mal y de esos casos que parecen incomprensibles, de esos que dice, ¿cómo puede un ser humano hacer esto? Pero lo mejor de esto no es solo el tema, es una oportunidad para conocernos en persona, vivir el podcast desde dentro y formar parte de la grabación. Y me hace especial ilusión porque va a ser en el Auditorio Manolo Sanlúcar, en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, en mi tierra. Por cierto, las entradas se están vendiendo muy rápido y de verdad estoy eternamente agradecido por la acogida, pero también os digo una cosa a quienes faltéis, y es que el aforo es limitado y cuando se acaben, se acabaron. Así que si te gusta Ahora Me Entero, allí te espero. Tienes las entradas en el enlace de la descripción o en el QR que aparece en pantalla. Y nada, ojalá veros por allí y poder poneros cara a muchos de vosotros. ¿Y cómo fue ese despertar? ¿Qué te contaron? Bueno, lo recuerdo y demás, pues imagínate, realmente nadie me contó nada, yo sabía perfectamente lo Tú que había sabes pasado, perfectamente, pero lo de tus entonces compañeros entiendo que no, ¿no? más o menos sabía las circunstancias, ya después fui enterándome poco a poco ya de los detalles, pero sabía un poco, me imaginaba cuál había sido un poco el desenlace aproximado. Entonces, pues bueno, son circunstancias además un poco complejas bueno, que al final en esos casos pues te lo van un Claro, poco contando poquito a poco. con cuentagotas. Y bueno, y realmente eso, lo que recuerdo realmente es una sensación de suerte y de estar contento porque había tenido suerte. Y realmente era muy, muy consciente de las circunstancias por las cuales había atravesado y a lo que había sobrevivido. Luego era una sensación de más que estar, pues bueno, pues estaba, podemos decirlo, jodido. Yo creo Claro, que se puede estaba... decir, se puede decir claramente porque yo creo que es la palabra que mejor define todo, ¿no? Estás muy fastidiado y imagínate, con rotura del pie derecho prácticamente colgando, con eso, la médula, la vértebra V1, perdona, la L1 totalmente implosionada, con afectaciones por todos los lados, internas, externas, con no sé cuántos puntos en todo mi cuerpo y la cara echada abajo y sin estar totalmente desfigurado y bueno, pues en esas circunstancias el hecho de decir, joder, qué suerte he tenido, ¿no? Pues muchas veces yo me lo planteo, ¿no? Y digo, qué curioso que la mente humana, ¿no? Cómo es capaz Ya de ves. asimilar determinados trances y al final decir, oye, siéntete afortunado. Claro. ¿Y ahí sabías ya que no podías volver a andar? Mm, No, a ver, realmente ahí no era consciente, porque tampoco era consciente de que sabía que estaba muy grave,
porque realmente me sentía mi cuerpo muy destrozado. Y sabía ya que tenía algún tipo de afectación en las piernas, ¿no? Porque no me la sentía y no la podía mover. Pero no era consciente claramente si iba a ser de manera definitiva, si no, bueno, en ese momento tampoco ni los médicos son conscientes un poco ante un impacto de ese tipo, si realmente cuál tipo va a ser la recuperación, si va a ser completa, parcial o incompleta, ¿no? Total, ¿no? Entonces, realmente ahí hay un periodo donde, bueno, pues estás un poco en el limbo y realmente, sinceramente, no era de lo que más me preocupaba, ¿eh? No, realmente lo que me preocupaba era intentar sobrevivir. Es que realmente en esas circunstancias estaba al borde de la vida y de la muerte. Y no es que había estado, es que estaba. Es decir, que en cualquier momento me podía ir para el otro lado, ¿no? Entonces dice, andar, es que ni te lo planteas en ese momento. Ya después, pues a los 20 días, 25, 30, cuando ya sales de planta, ¿no? Ya te vienen y ahí sí que los médicos te dicen, oye, además los médicos en eso son, tú que perteneces al sector sanitario, lo sabrás, los médicos son muy, muy radicales en ese sentido y las esperanzas que te dan normalmente suelen ser nulas. O se van a la parte más conservativa, ¿no? Para evitar tener expectativas, ¿no? Y aunque eso muchas veces yo lo hablo mucho con ellos, ¿no? Y digo, no sé hasta qué punto habría que ver también cuál es la persona que tienes enfrente para intentar tener un poquito más de... Hace falta comunicación, aprender comunicación sobre todo, y comportamiento humano y psicología. Exactamente, psicología, ¿vale? Hombre, entonces, yo soy muy crítico en eso. Entonces, quizá a lo mejor con un poquitito de empatía, el objetivo sería, o el resultado sería el mismo, pero no, totalmente. No generarías tanto trauma, ¿no? Y tanta ansiedad. Entonces, bueno, ahí sí que es verdad que viene un día, además vienen, me acuerdo de demás perfectamente, vienen los tres, el jefe o la jefa en este caso y demás, y los dos médicos y demás que estaban con ella y bueno, y te explican pues todo, ¿no? Que no vas a volver a poder andar, que vas a tener problemas pues de todo tipo, temas de sensibilidad y demás a partir de la lesión, es decir, pues te lo cuentan todo de golpe en 5 o 10 minutos y tú te quedas diciendo, wow, pero es verdad lo que me estás diciendo o es mentira, ¿no? Entonces, bueno, pero sinceramente, como ya te digo, a pesar de todo eso, y tengo por ahí alguna foto y demás de días después de esto, el primer día que me sentaban en un asiento, en una butaca, ¿no? Y curiosamente tengo una cara demacrada, pero con felicidad, es decir, sonriendo y optimista, ¿no? Y optimista, ¿no? Lo cual te da una idea, ¿no? De, bueno, que muchas veces infravaloramos las capacidades que tenemos mentalmente, ¿no? Psicológicamente como individuos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos muchas veces que confiar, que tenemos en esas circunstancias o en cualquier otra y demás, tenemos que intentar sacar lo mejor de nosotros, no quedarnos muchas veces... Y que muchas veces nos destruimos a nosotros mismos, porque esa mente es la que empieza, pum, pum, pum. Por eso me sorprende mucho, y te preguntaba, ¿no? Por lo del miedo, porque a veces en esas situaciones el miedo te paraliza, tanto en el proceso de recuperación como en el propio accidente, y me sorprende eso, ¿no? De que en tu caso... durante, en ese aterrizaje que ibais a tener de emergencia, ese miedo no existiera, ¿no? Y que luego en el proceso de recuperación pudiera haber miedo, pero no te estaba paralizando, ¿no? Claro, es decir... Sí, a ver, sí, no, es decir, al final hoy tenemos miedo en la vida a todo, y continuamente, ¿no? Por eso. Es decir, continuamente vamos teniendo miedo, yo no soy ningún Superman ni de eso, y hay que reconocer que, bueno, que en todo ese proceso yo tenía mis momentos malos y curiosamente conforme iba pasando el chute inicial de adrenalina, ¿no? Yo creo que al final eso dura, al final llega un momento que empiezas una vez pasado el pico, ¿no? de inicial, después viene un periodo de, como yo digo, el caminar por el desierto, ¿no? En los primeros años, ¿no? Es decir, que esto no es tan bonito de, ya, superhombre, ya sale del hospital, venga, ya, ¿qué hay que hacer, no? ¿Volar? No, eso no es así y quien diga que es así, yo creo que miente, ¿no? Y damos una mala imagen de cara al resto de la sociedad si intentamos vender ese concepto, ¿no? Yo he estado después de eso y después del, por así decirlo, del chute inicial, después he estado un par de años muy, muy, muy fastidiado. Pues porque al final es una adaptación, ¿no? Que tienes que hacer aceptar esa nueva vida, ¿no? Exactamente. Y con dolores, con situaciones, pues eso, complejas, donde te tienes que adaptar a... Bueno, tú antes te hacías una vida, tanto profesionalmente,
que pasas de estar funcionando al 150% a estar funcionando a cero. Al final dejas de producir, ¿no? Desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista como de autonomía personal. Dependes de todo para todo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí es donde está un poco, y ahí es donde viene la dificultad, ¿no? En cómo planteas eso o cómo afrontas esa parte, ¿no? Y yo creo que ahí es donde vienen los problemas, ¿no? O vienen donde las dificultades muchas veces a la hora de afrontar con éxito todo este proceso y esta adaptación, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ¿no? Miedo claro que tenemos y demás. Lo que pasa es que, bueno, hay que intentar superar todas esas circunstancias, ese miedo y afrontarlo, ¿no? Y ya te digo, yo siempre he tenido muy visible y muy consciente en mi filosofía de afrontar todo esto, que era... oye, es que soy una persona, soy afortunado. Es decir, porque la persona que estaba a 30 centímetros delante mía ha fallecido. Que ¿por qué él sí y por qué yo no? Pues tampoco hay que intentar comerse mucho la cabeza en ese sentido, ¿no? Es cuestión de suerte, La punto. vida. Pero lo que sí que tienes que ser consciente es, oye, si yo he tenido esta suerte, no la puedo ahora mandar a la papelera estando en mi casa, metido en mi casa, sin intentar superar la situación, intentar un poco vivir, ¿no? Y recuperar un poco mi autonomía, ¿no? Porque claro, el que tú sobrevivieras, no había nada físico ni nada que hizo que tú en este caso sí pudieses sobrevivir y el resto de tus compañeros, ¿no? No, nada. Es decir, que al final, dentro de la suerte, no suerte, es que es la pura azar. En la vida. Entonces, esas son las circunstancias que tienen que hacerte ver, o que me hizo ver que, oye, eres afortunado. Ya ves. No desaproveches esta oportunidad, ¿no? ¿Y cómo gestionaste la pérdida de tus compañeros? Pues igual, ¿eh? Es decir, es que muchas veces, a ver, es complejo, ¿no? Y te lleva a ver, Claro, un duelo, ¿no? Al final, efectivamente, tienes que aceptarlo. pero es que es eso, ¿no? Esa es la vida. Muchas veces es cuestión de suerte y no hace falta montarte en un avión. Vas por la calle y puedes caerte en un bordillo y como ves a mucha gente en el hospital, en las unidades de lesiones medulares, personas que se han caído con un bordillo, se han dado en la cabeza y tienen una lesión medular. O accidentes de coche, ¿no? Que hay muchísimos. O accidentes de coche. Pero bueno, es que en un accidente de coche dices, bueno, pues estoy ya en un coche, estoy en un elemento. Pero es que andando por la calle te puede pasar lo mismo. Entonces, claro, pues que eso yo creo que es incluso más duro, ¿no? Decir, wow, es que no estaba haciendo ni algo con un factor de riesgo que consideramos elevado, ni estaba trabajando, ni estaba yendo a la playa hoy porque ya fui a la playa con el coche. No, es que estaba andando por la calle para comprar el pan y me caí. Entonces, yo creo que esa situación tiene que ser incluso más difícil, ¿no?, de asimilar, y tenemos que ser conscientes, ¿no?, que tenemos que dar gracias. Yo creo que al final tenemos que dar gracias todos los días por estar y por lo que tenemos, ¿no? Y por supuesto tenemos que quejarnos también de lo que queremos tener, ¿no? Pero porque tenemos que ser... Pero la línea es fina. Exactamente, pero tenemos que ser también conscientes de que somos afortunados, y muchas veces ese concepto lo perdemos en el día a día. Totalmente. Ahora hablaremos de coche y de aviación y la seguridad que realmente hay en los aviones, aunque ocurriera todo esto. Pero volviendo a todo, ¿no? Lo que viviste, ¿qué parte de ti encontraste ante todo lo que viviste que tú no conocías? Yo creo que todo, ¿no? Es decir, somos los mismos. Soy la misma persona que era antes del accidente. Es decir, al final el hecho de que vaya en una silla de ruedas, no vaya en silla de ruedas, no ha cambiado nada. Y tengo los mismos puntos negativos y los mismos puntos positivos que antes. Lo cual no está bien, porque no muchas veces piensas que estas cosas te van a cambiar lo suficiente como para valorar más, pues lo que decíamos antes, ¿no?, la vida y demás. Pero es que muchas veces somos así, el día a día, el ser humano. Porque tú eras así de optimista ya de antes. Yo siempre he sido, no sé si optimista o amante de la vida a tope, ¿no? Sí, pero desde un punto de vista lógico, es decir, desde un punto de vista de responsable, ¿no? En el sentido de, oye, quiero obtener o quiero conseguir esto, pues bueno, vamos a trabajar para conseguirlo, ¿no? Yo creo que más que optimista es, oye, a la hora de ilusionante, ¿no?, de intentar ponerte metas y irlas consiguiendo, ¿no? Y
Y eso es verdad, ¿no? Eso me ha ayudado ahora también después del accidente, ¿no? Me ha ido irte poniendo metas, ¿no? Y consiguiendo cosas, pues hacen bueno, que esa superación, pues poco a poco se vaya produciendo, ¿no? Tanto desde el punto de vista mental como desde el punto de vista físico, ¿no? Pero realmente, ya te digo, no creo que haya cambiado como persona. Soy la misma persona y con los mismos puntos negativos y los positivos. Y eso a veces es malo. Ya. ¿Y cuál fue la parte más complicada de este proceso? Ya te digo, lo más complicado fueron, una vez pasado en el hospital, ya los primeros meses, empezar en casa, que es donde te empiezas a enfrentar realmente a esa nueva realidad, a ¿no? la realidad de tu vida. Ahí es cuando ves las limitaciones reales, cuando estás en el hospital. Es curioso, cuando en el hospital yo estuve 6 meses y... 6 meses. Sí, y sí, 6 meses, yo digo siempre, 6 meses en el hospital ya Se dice pronto, pero que son 6 meses. Pero es curioso, fíjate, que es curioso porque yo recuerdo que ya, pues bueno, mi mujer, que al final ha estado siempre ahí continuamente y demás, ayudándome con todo, me decía, oye, ya tenemos que empezar vamos a pedir el alta ya para irnos a casa. Ya no estamos aquí haciendo nada de que no podamos hacer en casa, ¿no? De, bueno, pues por la mañana te desplazas a rehabilitación. Bueno, pues es decir, y curiosamente en ese momento yo me daba miedo a salir del hospital. Sí. Porque suele al final, pasarle a los pacientes. suele al final es afrontar de nuevo la realidad de la vida. Y las limitaciones, porque en el hospital al final te llegas a un momento donde estás confortable, ¿no? Y llega un momento donde dices, pues ahora es un cambio, ¿no? Y tengo que afrontar de nuevo mi zona de confort, va a desaparecer para enfrentarme de nuevo a la zona de confort, ¿no? O intentar recuperar otra zona de confort que sería mi casa, ¿no? Y eso yo recuerdo, ¿no? Y digo, wow. Ahora lo pienso y digo, estaba totalmente de eso. Entonces, volviendo a lo que me preguntaban, ¿no? Dice, ¿qué es lo que es más complicado? Pues esa etapa inicial, ¿no? Claro. Y recuerdo y demás, pues eso, de días de decir, ¿qué necesidad tengo de esta mañana de ir a rehabilitación, de despertarme temprano y día tras día tras día, 5 o 6 horas de rehabilitación todas las mañanas? Un día, otro. Así durante inicialmente 2 años, ¿no? Estuve en rehabilitación hospitalaria en casa, domiciliada, pero yendo al hospital por las mañanas. Y bueno, yo recuerdo que es duro. Igual, ¿no? Llegó un momento donde ya dije eso, ¿no? Que yo me sentía ya confortable con yendo al hospital, rehabilitación y demás, y tienes que volver a dar el salto, ¿no? Y decir, oye, ya he llegado al punto donde aquí ya no te estamos aportando más de lo que puedes hacer. Entonces, y ahí es donde pegas otro salto, ¿no? Y dices, venga, vale, voy a dejar ya la rehabilitación hospitalaria y venga, ahora ya voy a buscarme la vida y a rehabilitarme pues bueno, en este caso en un centro de entrenamiento personal, en una clínica y demás. Y bueno, otro salto, ¿no? Y entonces, bueno, es curioso, ¿no? Pero eso es lo bueno, ¿no? Yo creo que eso es aplicable a todo, ¿no? Es decir, tenemos que ir buscando salir muchas veces un poco, tampoco hace falta estar siempre sufriendo, siempre, ¿no? pero cuando muchas veces tenemos que salir de nuestra zona de confort para intentar progresar, porque si no porque muchas veces la zona de confort es desconfort, como decía un invitado aquí, que hay veces que nos acostumbramos a vivir lo mismo y decimos, sí, pero sí, queda tranquilo, pero sin conocer lo nuevo, que lo mismo podemos estar más tranquilos y mejor, ¿no? O no, pero bueno, la cuestión es probarlo, efectivamente. Claro, totalmente. Bueno, ¿en qué avanzaste de esa rehabilitación? Es decir, me comentabas antes que los médicos te pusieron, vamos a decir, un futuro negro, ¿no? Con respecto a lo que te dijeron ese día esos médicos, a lo que has conseguido hoy, ¿cuáles son los cambios? Es que había discrepancia internamente también entre los médicos, ¿no? Entonces, como siempre, ¿no? Después me lo han reconocido. Pero bueno, no, realmente dentro de su foro interno, que ellos tenían conciencia de que realmente iba a alcanzar un poco las circunstancias que tengo ahora, ¿no? Y entonces realmente no se equivocaron, otra cosa es que en ese momento me transmitieran un modelo más conservativo de lo que iba a conseguir, pero bueno. Entonces, no, lo que te decía, realmente he avanzado muchísimo, avancé muchísimo. Yo realmente salí del hospital que visualmente yo no era capaz de hacer ni la croqueta en la cama. No era capaz, es decir, necesitaba ayuda para rotar en la cama. Y a día de hoy, pues bueno, después, ya te digo, de muchos años, iba a decir entrenamiento, ¿no? Pero es que es así, también, claro. es que al final yo fui deportista, fui ciclista y competí en ciclismo en carretera y demás hasta los 18 años.
Y realmente yo lo tomé así, ¿no? Digo, esto es como un entrenamiento, ¿no? Para entrenar para una competición, ¿no? Entonces esto es día a día, día a día, y es así, ¿no? Entonces a la actualidad donde, bueno, pues soy a día de hoy perfectamente autónomo, pero es que yo recuerdo no era capaz de tener pues estar más de una serie de Netflix que mira que son cortas, son de 45 minutos en el mejor de los casos, pues no era capaz de estar en el sofá viendo una serie de Netflix porque a los media hora me dolía el cuello de eso y tenía que tumbarme en la cama. Entonces, bueno, a día de hoy, bueno, decir, bueno, soy totalmente autónomo, no es cierto, ¿no? Es decir, al final siempre necesitas algo siempre necesitas ayuda, y me mandaran a la selva ahí en medio no sería capaz de vivir solo, ¿no? Pero incluso en casa, pues bueno, al final necesitas al final la ayuda, y es bueno tener la ayuda, ¿no? De resto de personas, ¿no? Porque al final, como no, eso te facilita la vida, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que a día de hoy el avance ha sido sustancial, ¿no? Entonces, oye, pues eso es a base de esfuerzo y bueno, y a base también de un montón de profesionales que han estado alrededor mía que son los que me han ayudado, ¿no? Totalmente. Y en algún momento de ese proceso de volver a ser independiente, de intentar tener la máxima independencia posible, llegaste a pensar, yo quiero volver a mi otra vida, no soporto esto, no puedo más. No, hasta ese límite nunca llegué. Ya te digo, ante ese límite siempre me salía, oye, no, Ya. no vayas a tirar por Es que me la sorprende borda, mucho tu gestión, no de vayas a verdad, tirar por la positivamente. borda, todo la suerte y las oportunidades que te están ofreciendo, ¿no? Entonces, Es que me bueno, encanta pues, esa darle la vuelta a la tortilla. sí, al final bueno, fue un poco, yo creo que todos tenemos algún punto, ¿no? Que tenemos que cogerlo como mantra, ¿no? Y yo creo que ese fue mi mantra, ¿no? Y muchas veces sigue siendo, ¿no? También cuando empieza a delirar o a pensar Sí, que realmente. decir, oye, venga, vamos a centrarnos. Eso es autogestión y además es que es muy importante. No solo llevaste esto como lo llevaste, que es decir, incluso llevártelo a la parte, ¿no? De la fortuna de tener una suerte de estar donde está, de tener la familia que tiene, de poder estar vivo, sino que tu pasión era volar y decides volver a volar. ¿Cómo fue eso? Bueno, mi pasión inicialmente era intentar volver a ser o tener una vida lo más autónoma Parecida. posible y decir, intentar disfrutar de la vida de la mejor manera posible, en las limitaciones que tenía. Yo realmente lo de volar como tal, también No. es cierto, tengo que reconocer que yo creo que la mente es sabia, ¿no? Y ante el desconocimiento y la frustración lo que hace es que intenta tapar, ¿no? Ya. Esa parte, ¿no? Entonces, realmente yo no me... Era una cuestión que tenía ahí, pero la tenía como oculta y escondida. Entonces, bien es cierto, ahí siempre tenemos que tirar de gente externa, ¿no? Y ahí fueron mis compañeros los que sacaron de esa faceta hacia afuera y fue cuando me dieron la oportunidad de poder volar de nuevo como piloto. Yo ya había volado como pasajero, eso habían pasado pues 4 años ya del accidente, 3 años después del accidente, yo ya había volado como pasajero sin problema y mucho, ¿no? Pero No, ni en ningún momento por lo mismo. Tuviste de enfrentarte a la situación que viviste, de tener que subirte a un avión y te vinieran imágenes, no. Te pudiste subir con normalidad a un avión. parecería que estoy loco, ¿no? Pero bueno, en handicap en mi caso, el otro día estaba haciendo, di una charla en Airbus y bueno, compañeros míos, ingenieros, me preguntaron, ¿no? Oye, ¿cómo retomaste el tema pues, sigues volando sintiéndote seguro cuando vuelas? Pues que yo creo que con más motivo, ¿no? Es decir, sabiendo y perteneciendo al sector al que pertenezco, sabiendo cómo funcionan las cosas Claro. y todas las medidas que se establecen, todas las medidas de mitigación, de seguridad, cómo se diseña, es que vuelo completamente tranquilo y seguro, ¿eh? A modo de coña, quizás lo más inseguro son los pilotos, ¿no? Pero que la mayoría son compañeros míos. Pero bueno, no lo diré muy alto, ¿no? Si no, después la siguiente no me van a dejar ni embarcar. No, pero que bueno, que al final siento completamente seguro porque sé que, y estadísticamente está comprobado. El otro día escuchaba por ahí una estadística que el tren es el medio de transporte más seguro, negativo. Y es radical y estadísticamente está comprobado en el mundo occidental. Es decir, si ya nos vamos a un mundo, a tercer mundo, a circunstancias un poco donde las medidas de seguridad y la burocracia pues no se cumple, pero bueno, eso ya es un poco ilegal y para eso no diseñamos las cosas, ni los trenes, ni los aviones, ni los coches, pero en un mundo civilizado
en el sentido civilizado de que se respetan las normativas, Sí, los sí. procedimientos y demás, el avión es 5 veces más seguro que el tren, aunque le parezca que no, porque la medida se tiene que hacer en personas transportadas por distancias transportadas, ¿no? Y en eso el avión, pues la probabilidad de fallo es 0,05 en 10 millones de horas de vuelo, que son, un piloto se retira con 30.000 horas de vuelo en el mejor de los casos, imagínate, y el tren es 0,15. Luego ya tenemos ahí el avión 003 y el tren 015. Pues 003. Entonces, bueno, ha habido años como el año 2023 donde no ha habido ningún accidente con muertos en aviación. Y se Ya. transportan millones de personas, ¿no? Entonces la aviación es un medio completamente seguro y mucho más seguro que ya os digo, de andar por la calle Ya. en el día a día. Lo que pasa es que, claro, cuando hay un accidente, pues realmente se conoce a nivel mundial y todo, ¿no? Totalmente. Pero, y eso lo tengo pues asimilado en mí, ¿no? Y yo soy en ese caso muy frío, ¿no? Las estadísticas son las estadísticas. Y digo muchas veces de coña, digo, y además si vuelas conmigo, yo la probabilidad de tener otro accidente ya es que es ínfima, entonces ya es imposible, ¿no? Que eso no, pero bueno, que al final se puede volar. Vamos, yo vuelo completamente seguro, es más, y lo normal que me pasa es que me da sueño y termino durmiéndome. Bueno, para poder volver a volar seguro, hubo unos compañeros que fueron los que te dijeron, venga, ¿y cómo fue ese proceso de Sí, volver a eso, volar? buscaron a ver de qué manera podía poder volar como piloto, ¿no? Un avión, ¿no? Y entonces buscaron a nivel España en vuelo a motor no había y entonces buscaron en Europa y encontraron a un hombre en italiano que es instructor de vuelo y curiosamente también va en silla de ruedas. Y tiene el avión adaptado y nada, sin problema. Y entonces cogieron y le dijeron, oye, se llama Paolo, oye Paolo, queremos darle una sorpresa a José Luis, vente con tu avión, él trabaja y vive en Verona, en Italia, en el norte de Italia, dice, ven con tu avión adaptado que queremos que vueles con José Luis, ¿no? Entonces, bueno, pues allá que se trajeron a Paolo y bueno, y ya en el 2017, finales de 2017, pues bueno, fue la primera vez que volé como piloto de nuevo con Paolo, ¿no? En su avión. Y eso fue lo que hizo replantearme, ¿no? Cosas, ¿no? O sacar esa parte que tenía oculta de lo que era mi ilusión profesional y como piloto, todo el tema aeronáutico. Hizo de nuevo que volviera y por así hiciera un clic en mi mente y dijera, joder, sigo siendo una persona con mis ilusiones, en este caso que es volar, para lo cual me he preparado muchísimo durante muchísimo tiempo y oye, ¿por qué no retomo esta parte y ya veo que es posible, ¿no? Vamos a retomarla y vamos a luchar un poco por dentro del sector aeronáutico, primero por intentar tú rehacerte, ¿no? Como profesional y después vamos a ver qué podemos aportarnos con esto, ¿no? ¿Y, y cómo fue esa sensación de pilotar tú otra vez? Es decir, ¿qué sensaciones tuviste? Pues bueno, por ahí tengo algún vídeo, ¿no? Grabado Lo y pondremos, lo demás pondremos. y una sensación ¿no? De felicidad completa, ¿no? De felicidad, de sensación de volverte a sentir en tu medio, ¿no? Aquellas que eran tus ilusiones desde pequeño, ¿no? Que era pilotar, volar. Yo nací muy cerca del aeropuerto y me subí muchos días arriba a la azotea de casa, ¿no? Y a ver aviones y aviones y aviones despegados. Muchas veces estaba viendo la televisión y escuchaba algún avión que estaba despegando y demás y me subía corriendo, ¿no? Verlo, ¿no? Entonces era como, bueno, volver un poco a una sensación de que como este es mi mundo, ¿no? Y lo puedo volver a él, ¿no? A pesar de estar en una silla de ruedas. ¿Y cuáles son las mayores barreras que te has encontrado estando en silla de ruedas? Pues sinceramente las mayores barreras son pura y duramente al final arquitectónicas. Lo que hablábamos antes. Al final, pero ya ves, es decir, al final arquitectónica y de la sociedad, ¿no? Muchas veces tenemos en mente, ¿no? Y yo también me pasaba y me sigue pasando, ¿no? Cuando vemos una persona con discapacidad, pues directamente, automáticamente vemos sus limitaciones en vez de sus capacidades, ¿no? Ya. Como persona.
Y la verdad es que me lo han reconocido muchas veces, ¿no? En algunas charlas a gente a una empresa y demás, a gente de recursos humanos, que es Ujú. que es así. Cuando tú estás haciendo una entrevista y te viene una persona, a lo mejor en silla de ruedas o con alguna discapacidad visible, automáticamente tu cerebro, pero es que la sociedad empieza a pensar en las cosas negativas que esa persona o las limitaciones que esa persona puede hacer, cuando realmente al final, y igualmente está demostrado, y puedes hablar con cualquier empresa que se dedique a promover este tema de lo que es de la inserción laboral, ¿no? Dentro del mundo de la discapacidad. Dice, es que en todos los rankings están súper contentos, ¿no? Con estas personas, porque son personas que realmente dan una visibilidad completamente diferente al equipo, y después realmente aportan, vamos, las limitaciones no tienen más limitaciones más allá de que a lo mejor va en silla de ruedas, o a lo mejor necesita un baño adaptado, o a lo mejor necesita un teclado especial o una pantalla especial. Pero después que rinden más que cualquier otra persona, ¿no? Y curiosamente casi se dan menos de baja o tienen menos enfermedades que una persona que no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso hay que saber asumirlo, y como decía, ¿no? Muchas veces eso es la sociedad, la visión que tiene es un poco en el sentido desvirtuada o un poco no receptiva, ¿no? Ante esa persona, ¿no? Y eso muchas veces es lo que más te enfrenta. A partir de ahí, igual, ¿no? A ver, la barrera arquitectónica, pues al final con ayuda siempre de personas, siempre hay alguien, ¿no? Que te puede echar una mano para subir, para bajar. Total. Siempre es verdad que te da mucho coraje, ¿no? Que a día de hoy, dentro de una sociedad donde realmente, o un ente donde realmente, pues eso, tenemos los recursos y los medios para evitar que haya distinción o siga habiendo barreras, que no se utilicen, ¿no? Que no se haya, ¿no? Que llegues a un edificio público y digas, no te digo ya un edificio histórico, pero un edificio de hace 20 años, y digas tú, pero de verdad hace falta poner 3 escalones cuando podía haber puesto una rampa, y no tengo que utilizar un elevador que tarda 5 minutos en subirme de 3 Concienciación, lo que plantas. hablábamos antes, en vez de comprar una puerta de 70, comprar la de 80, o de 60 y pico, comprar la de 80, o de 70 y pico, que es que vale lo mismo, Sí, que es sí. que es cuestión de conciencia. Y así y demás, y al final te das cuenta y demás, y soluciones hay infinitas. Vamos, la última, hace poco, una que me resultó muy curiosa, ¿no? En Palermo, estuve de crucero y demás, paramos en Palermo y fuimos allí, y había un palacio, no recuerdo cuál era el nombre, total que bueno, estaba, imagínate, un siglo XVI, escaleras por todos los lados, infinitas, ¿no? Pero y tenían sistemas directamente de las rampas. Tú decías, pero ¿dónde está aquí el itinerario accesible, no? Pues no, tenían directamente una plataforma, la misma suelo, se levantaba en forma de plataforma y hacía que evitara las escaleras. Y directamente era el mismo suelo de mármol inicial que tenía, lo habían metido dentro del mismo suelo del mármol del palacio, y directamente tú no veías ningún tipo de afectación al edificio, salvo que en caso de necesidad pues tenía la parte de loseta, se levantaba y era una rampa que se acercaba y le saltaba los escalones que pudiera haber, ¿no? Entonces, pues eso, ¿qué soluciones tenemos? Lo único que pasa es que tenemos que tener intención, y después bien es cierto, y ahí sí hay que tirar de la oreja a los arquitectos, y es no porque 3 escalones no son más bonitos que una rampa, ¿vale? Y aunque un edificio sea accesible y cumplamos la normativa, lo que no podemos hacer es que cumplamos la normativa en detrimento de mandar por ejemplo, a una persona con discapacidad que entre por la puerta trasera, ¿no? Ya. Es decir, eso no es aceptable, ¿no? Porque a todos nos gusta entrar a un hotel o a algún sitio por la puerta principal, no tener que dar... Sí, dice, no, he cumplido la normativa porque he dado accesibilidad al recinto, ¿no? Pero bueno, oye... ¿De qué forma, no? ¿De qué forma, no? Entonces, ese tipo de cosas sí que dan mucho coraje, pero porque son cosas que se pueden evitar, ¿no? Pero el resto, bueno, al final ya está, ¿no? Y bueno, y es cierto que en España estamos muy concienciados, ¿eh? Y en eso yo creo que muchas veces somos excesivamente exigentes con nosotros y muy negativistas, ¿no? Pero yo creo que España es uno de los países que mejor accesibilidad tiene, tanto en calle, y que más se piensa tanto en calle, en edificios, en centros, y ya te digo, yo que he viajado bastante, después ahora ya en silla de ruedas, cuando realmente te das cuenta de las limitaciones, ¿no? La verdad es que en España es increíble, ¿no?
después tenemos Estados Unidos, pero bueno, Estados Unidos al final es diferente. Allí casi todo el mundo va en moto eléctrica o en silla eléctrica y bueno, es necesario, ¿no? Pero quitando eso, es decir, somos uno de los países más avanzados en el tema de accesibilidad, sí o sí. Pues ahí queda esa concienciación que es muy importante, que nosotros siempre queremos hacer aquí, que es la visibilidad y la concienciación, porque con esos pequeños cambios, gracias a lo que yo te decía antes, gracias a las personas que han estado aquí, mi profesión como enfermero, lo que he visto, ha servido para que cuando nosotros hicimos aquí la reforma que hicimos, pues pudiésemos poner puertas 80, baños adaptados y al final es concienciación Sí, ¿no? y no ha sido un gasto extra ni nada. Concienciarnos y poder hacer esos cambios. Después hablaremos en el espacio de concienciación, Sí. ya verás, pues, y curiosamente hay un concepto que yo creo que es aplicable a todo y es muy interesante. Pues vamos a hablar ahora después de ese concepto, pero ahora vámonos también con otras curiosidades, con la aviación en general, que yo quiero aprender de ti. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo más sorprendente que hace un avión y crees que la sociedad en general no conoce? Yo siempre, y yo sí lo pienso, ¿no? Muchas veces cuando hago vuelos, sobre todo vuelos transoceánicos, ¿no? Estás en mitad del Pacífico, ¿no? Que si mucha gente, la verdad es que tiene la oportunidad en un vuelo de transoceánicos, ¿no? Cuando estás volando en mitad del océano, que el aeropuerto más cercano lo tienes a 4 horas, 5 horas, o incluso 8 horas en algunos casos. Y de noche, a las 3 de la madrugada, y por ejemplo, entrar en cabina y mirar afuera y ver oscuridad e inmensidad, que es lo que se ve. Y tú estar ahí en una situación donde estás a 16 kilómetros de altura, donde el exterior tiene a menos 57 grados centígrados, pero tú estás ahí tan tranquilo y la azafata comiéndote tu chicken o pasta, ¿no? Dice, hay que ver cómo hemos avanzado, ¿no? Que yo estoy aquí tranquilamente a 24 grados, sentado, confortable, viendo una película, mientras que como pasta o pollo. Dice, y estamos en mitad del océano, con 56 grados fuera, y es que en 4 horas vamos a estar, o en 8 horas vamos a cruzar el océano y vamos a estar en un otro continente donde antiguamente pues tardábamos 3 meses, ¿no? O 2 meses en barco, ¿no? Y a día de hoy igual, se tarda en barco, pues tarda un mes, ¿no? O 20 días, ¿no? Dice, es que es increíble, ¿no? La capacidad que la aviación nos ha dado de movernos y de conocer, pues bueno, al final y ser consciente, ¿no? Del mundo donde vivimos, ¿no? Eso siempre lo digo yo. Mira, a mí cuando me dicen, yo no sé, yo es que flipo también con los aviones, me gustan mucho, y dice, un billete, ¿no? Ida y vuelta a Barcelona desde Jerez, 100 y pico euros, algunas personas me dicen, es caro, y yo digo, en 1 hora y cuarto cruzar 1000 kilómetros, que en Conche la gasolina de ahí a Sevilla y volver son 40 o 50 euros. Tío, es una pasada en 1 hora y cuarto encajarte en 1000 y pico de kilómetros por ese precio, entiéndeme. Es como Sí, sí. que queremos las cosas como muy baratas, pero que no valoramos la tecnología que hay detrás de ese traslado, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y tecnología y eso es lo que tú dices, y rapidez, ¿no? Y Es rapidez. decir, que muchas veces, porque bueno, la aviación tiene dos facetas, ¿no? Una la parte turística y otra la parte de negocio, ¿no? Y las dos son importantes. Es decir, la aviación no solamente es para irnos a la playa Claro. o al Caribe. También. Es decir, también hay mucha gente que necesita moverse por trabajo. Y hay gente que necesita, pues, estar en Barcelona por la mañana para tener una reunión y a la hora y por la tarde volver a casa de esto. Y yo muchas veces me ha pasado, ¿no? Yo me ha pasado de estar, cuando vivía en Madrid, de ir a una reunión por la mañana a París y por la tarde poder volver y estar de nuevo en casa, ¿no? Oye, eso hay que valorarlo, ¿eh? Es decir, que es que... Y lo mismo pasa con Barcelona, o lo mismo pasa además, y son circunstancias que ninguna otra tecnología, ni el tren ni nada, te permite hacer, ¿no? Entonces, pues oye, es que nos da, es un avance y nos da una calidad de vida y de opciones que antes no las teníamos. Y ya después, bueno, y como turistas, pues imagínate, es decir, nos da la posibilidad de conocer el mundo. Y realmente a día de hoy el hecho de tener un billete, cualquier persona, es decir, a día de hoy puedes volar desde Europa a Estados Unidos o al Caribe, pues desde 600 euros, 700 euros y de vuelta. 600 euros, 700 euros y de vuelta, cuando tienes que recorrer 10.000 kilómetros. Eso, 10.000 kilómetros y lo haces en 8 horas. Es decir, es que más no podemos pedir, pero es que además y ahora, y bueno, podemos decir,
bueno, pero es que son contaminantes, está igual, hay que prohibirlo. A día de hoy, bueno, yo creo que de los sectores de transporte que más invierte en innovación es el sector aeronáutico. Y continuamente se está intentando mejorar la autonomía, perdona, la eficiencia y porque al final es también positivo para la empresa, ¿no? El hecho de que consuma menos un avión y demás. Entonces, a día de hoy estamos en rango de que en los últimos 20 años pues hemos mejorado en torno al 30% el consumo de aviones. Eso en ningún medio de transporte se ha conseguido. Los propios autobuses urbanos, que son autobuses con 30 años, algunos que no veas. Entonces, a día de hoy, en un vuelo transoceánico, en un avión de los de última generación, transportar a una persona, a un pasajero, 100 kilómetros, pues el consumo que estamos teniendo en torno a 2 litros y pico y demás para los 100. ¿Qué coche? Ya. No ¿Qué vas coche? Bueno, pongamos que va el coche cargado, 5 personas. Bueno, vale, sí, 10 litros a la hora. Bueno, eso es lo que consume un coche de gasolina un poquito potente. Bueno, decir, pero bueno, es que estás viajando a 1000 kilómetros por hora. Ya. ¿Vale? Entonces, pero es que si nos quitamos ahí de decir que tan solamente llevamos a la persona, llevamos carga. Que eso nos olvidamos, a todos nos gusta comernos aguacate o mango de esto, o fruta o plátano y demás de Sudamérica, o tener, como Amazon, ¿no? O pedir algo y tenerlo de China aquí en 3 días, en 4 días. Es que los aviones no solamente transportan personas, transportan carga. En toda la zona que sobra después de la zona de las cabinas en el cargo hold, ¿no? Perdona, me sale en inglés, ¿no? En lo que es los compartimentos de carga, pues las maletas es una ínfima parte. El resto va metido de elementos que hay que transportar de un lado a otro y se transporta de todo, desde flores a... Bueno, pues... En el propio avión donde vamos nos montamos. Sí, además. Abajo a lo mejor llevas pescado, flores y de todo, y no somos conscientes, ¿eh? Es decir, que Y nos creemos que el avión se ha hecho solo para nuestras maletas. Claro, exactamente. Y no es así. Es decir, al final eso es muy, muy importante. Y quien dice eso, correo o de esto. Ya. Es decir, enviar un paquete hoy a Estados Unidos, es que mañana por la mañana, si lo envías esta tarde, mañana por la mañana lo tienes en cualquier lado de Estados Unidos. Es muy fuerte. Bueno, y volviendo en sí a lo que es la aviación, me decías que era muy curioso la parte de estar comiendo mientras que estás en vuelo. ¿Hasta qué punto ha llegado la automatización de los vuelos entonces? A ver, esto es un tema peliagudo. Como por tecnología tenemos tecnología realmente para automatizar todo el proceso. Lo que pasa es que cuando las cosas van mal, la tecnología muchas veces no llega a las capacidades todavía del ser humano. No sé si con la IA en el futuro y demás, pero bueno, a día de hoy necesitamos ese factor humano y también psicológico. Es decir, necesitamos tener a alguien que en situaciones de estrés, alguien que nos controle, ¿no? O Claro. nos digan, oye, que nos diga lo que tenemos que hacer. Porque muchas veces en ese momento nos volvemos muy borregos, ¿no? Y necesitamos a alguien, un pastor, ¿no? Que nos diga, oye, no te tires por la ventanilla porque te vas a matar, espérate. Entonces, realmente, pues podríamos realmente tener, y ya existen, ¿no? Es decir, aviones que realmente no porque prácticamente todas las fases se pueden automatizar, ¿no? Pero bien es cierto que a día de hoy ni es viable y es más, está ahora intentando llegar o se ha intentado desde el punto de vista de los fabricantes y de las compañías aéreas, que también les interesa, en determinados tipos de vuelos y trayectos disminuir de 2 a un piloto. Y al final no se ha aceptado por normativa porque el hecho de tener un segundo piloto pues en la actualidad Claro. da otro nivel de seguridad que no lo daría en una cabina monotripulada, ¿no? Claro, te puede pasar cualquier cosa. Claro. Lo más simple de encontrarte claro. indispuesto de... Sí, al final lo que muchas veces sucede, mira, el otro día vi un vídeo, pero es que en Sevilla pasó hace 2 años, ¿no? En un elemento tan simple como un autobús lo vi en Andorra, ¿no? El conductor de un autobús directamente de interior urbano pues perdió el conocimiento y se estampó contra un edificio. Esto pasó mismo en Sevilla y demás y se llevó por delante a varias no personas. Perdió el conocimiento, pero bueno, sí pasa ese impacto. Entonces, claro, si hubiera otro conductor, pero bueno, claro, tampoco nos lo podemos permitir. Entonces, al final tenemos un momento que llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Entre balanza, entre factor riesgo y economía. Es duro,
pero Ya. es así. Y en los aviones muchas veces ese factor riesgo-economía, no sé, no, es que vamos directamente a la seguridad. Y el motivo, por ejemplo, es ese, ¿no? Es decir, no nos planteamos el hecho de volar en aviones monopilotos por un tema de seguridad, porque pensamos que no disminuiríamos los niveles y no serían factibles, ¿no? Pues ahí llega, ¿no? La seguridad en la aviación. Y entonces la automatización puede hacer que un avión despegue automáticamente y aterrice. Ya, es decir, Airbus ya tiene su propio sistema de automatización que podría realizar un despegue en automático. El aterrizaje en automático se realiza incluso se debe de realizar en caso de visibilidad muy reducida. No se puede realizar el aterrizaje manual, los pilotos, sino tiene que realizar el avión en automático. Y ahí los pilotos pues dejan de ser una acción de controlar el avión a ser gestores. Al final, hoy en día, cualquier tripulación de vuelo son más gestores de sistemas, ¿no? Más que Claro. antes se buscaba en la época inicial de la aviación, pues bueno, la habilidad. Hoy en día lo que se busca son pilotos que sean capaces de ser gestores y de manejar eficientemente una máquina que es muy compleja, pero que tiene sus automatismos y la manera de filtrarlo, y después también de coordinar un poco con el resto del entorno donde se mueve, ¿no? Piloto, tripulación de cabina de pasajeros y los propios pasajeros. Yo tenía un amigo que es piloto, ¿no? Y decía, él trabajó tiempo en transporte de carga, que no se lleva pasajeros, se lleva paquetería, ¿no? Y dice, fui feliz porque no tenía que aguantar ni los problemas del pasaje ni nada. Ya. Es decir, muchas veces como pasajeros nos convertimos en personas que no sé muy bien de dónde nos sale esa capacidad de dar por culo, ¿no? Y yo veo a los tripulantes de cabina a veces con una educación hablando, y yo he visto situaciones que hasta nosotros los propios pasajeros hemos dicho que yo, frénate, porque el tripulante de cabina con demasiada, a mi punto ya demasiada educación, porque era para mandarlo ya. Otra cosa añadida de la forma en la que el personal se ha formado. La capacidad de comunicación, de hablarte, de señalizarte, eso no te lo encuentras prácticamente en ningún trabajo. Ya. Esa comunicación que tienen no te la encuentran en el hospital, ese corporativismo, esa forma de... Pero eso se entrena, ¿eh? Es decir, que Claro, no es que no, sean evidentemente. no sean personas especiales, ni somos personas especiales los pilotos. Hay gordos, flacos, altos, Sí, bajos, sí, que al final mejores es de eso, algo... pero es un tema de entrenamiento. Y igual que se entrenan los pilotos, se puede entrenar cualquier tipo de profesión. Y dentro del entrenamiento, pues una parte es eso, ¿no? Lo que es la capacidad de interaccionar con otras personas, y eso se hace, es decir, de hace 20 y tantos años, casi 30, una de las cosas obligatorias antes de terminar tu formación como piloto es hacer lo que se llama un curso de CRM, que es gestión de tu relación con el compañero tuyo, piloto o copiloto, que está a tu lado y que no es fácil esa relación de trabajo, y donde, oye, muchas veces lo que podría ser una sinergia se convierte en desinergia y al final, en lugar de ser 1 más 1, 3, pues nos convertimos en 1 más 1, 0 y acaban peleándose, ¿no? Y eso pasa, y es una formación que está muy instaurada en la aviación ya desde hace tiempo, porque ha habido accidentes, y es una de las cosas que es positiva en la aviación, que se vamos aprendiendo de todos los errores que se van produciendo. Y ha habido muchos accidentes por una falta de gestión correcta de las relaciones personales, no personales, pero personales profesionales, en una cabina donde están dos personas con los conocimientos similares y que cada uno opina diferente. Es que es interesante porque además eso es que al final es la comunicación, que es tan importante en todos los campos y muchas veces se nos olvida. Y a mí una cosa que me llama mucho la atención a la hora de comunicar, incluso en los tripulantes de cabina, la posición. ¿Cómo te recibe? Te recibe así, sonriendo, buenos días. Tendrá el día peor de su vida probablemente. Hay días, es verdad, que como gente como tú, evidentemente habrá personas que sean más simpáticas o menos simpáticas, pero yo, por ejemplo, en el hospital he echado mucho en falta esa falta de formación en comunicación, ¿no? De que te recibe en la consulta muchas veces el médico o el enfermero, ¿qué pasa? Buenos días. Ni te mira la cara, ni te sonríe, no está... Y tú, que es tan importante una tontería, ¿no? Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿qué necesita, no? A lo mejor ese punto que tenéis vosotros en vuestra formación que me parecía súper interesante que se trasladara a otras profesiones. Uh-huh. Sí, no, porque al final, en función de cómo tú hables a esa persona y el modo de hablar y la postura y todo, al final lo que hace que el feedback que reciba de esa persona, ¿no? Y muchas Súper veces interesante. con nuestros actos hacen que al final esa situación, y al final, quieras que no, y podemos hablar de sí, de que estamos comiendo y demás, al final estamos moviéndonos en unas situaciones adversas, ¿no? Sí. Estás en un medio adverso, pero bueno, y donde realmente tienes que mantener unos estándares y unos procesos de seguridad para que realmente la aviación sea segura. Porque Claro. si no, no cumplimos, ¿no? Y ahí está, bueno, pues eso, con los tripulantes de pasajeros, que muchas veces los vemos como camareros del aire y no son. Es decir, tienen una formación y en caso de una emergencia son vitales para poder hacer una evacuación de un avión, pues lo que marca la normativa, ¿vale? Claro. Que son 1 minuto y medio de más, tiene que estar todo el mundo fuera, ¿vale? Entonces... Pues, ¿Y cómo se hacen esas formaciones? Respecto a qué, por ejemplo, una emergencia de evacuación. pues se intenta simular, y cómo se realiza en el caso de los tripulantes y demás, directamente se simula como qué paso y qué procesos tienes que dar dentro de los cursos, pues antes de entrar en la compañía, y después se refresca cada 6 meses, 1 año. Se van refrescando y se van viendo y se van simulando cuál tiene que ser el proceso o el comportamiento en caso de, pues eso, de tener un incendio en un motor y tener que hacer una evacuación de emergencia después de un aterrizaje. Pues eso se simula, se ensaya y de manera que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Totalmente. Y hablando de eso de los motores y de que puede encenderse un motor, ¿hasta qué punto un avión puede volar con fallo en motor? Están diseñados para volar con el 50% de la planta de potencia. A día de hoy ya aviones de 4 motores ya son los de menos, porque ya se ha conseguido tal fiabilidad que antiguamente, para poder volar en espacios que no hubiera aeropuertos, ¿no?, pues se requería volar con cuatrirreactores, ¿no? Al final, pues el famoso Jumbo, ¿no? Sí. O el 340 de Airbus, ¿no? Eran aviones que estaban pensados pues para volar en esas zonas donde no teníamos un aeropuerto. En caso de cualquier eventualidad, no teníamos un aeropuerto cerca, ¿no? Entonces los 4 motores te daban un nivel de fiabilidad superior al hecho de, en caso de tener un fallo motor o fallo de 2 motores, ¿no? A día de hoy ya la fiabilidad es tal que ya prácticamente los aviones de 4 motores ya prácticamente ya no se diseñan, ya se diseña todo bimotores. ¿Por qué? Porque la fiabilidad que da ahora mismo los motores es tal que bueno, que la probabilidad de que te falle un motor es ínfima. Pero es que además, si te falla, no pasa nada. Es decir, el diseño está pensado para que el avión sea capaz de despegar, aterrizar en el mismo aeropuerto o directamente aterrizar en un aeropuerto que esté a 3-4 horas. Pero es que si eso te pasa en vuelo, pues que muchas veces se vuelan en zonas donde estás a 5 o 6 horas del aeropuerto más cercano. Y en caso de un fallo motor, pues no pasa nada. Se va al aeropuerto alternativo o al aeropuerto que se considere más viable directamente con un motor y se aterriza y ya está. ¿Y qué probabilidad de éxito tiene un aterrizaje de emergencia? ¿Cuáles son los factores que lo hacen más viable o menos viable? En principio, un aterrizaje de emergencia no tiene por qué ser un aterrizaje que tenga un factor de riesgo mayor que cualquier aterrizaje normal. El aterrizaje con un motor no tiene mayor proceso diferente, salvo que tienes un protocolo especial, pero nada, es decir, al final la seguridad sigue siendo conservada. Otra cuestión es que el aterrizaje de emergencia venga sobrevenido por unas circunstancias que bueno, no sea ya muy habitual, como es un incendio, por ejemplo. Ahora se está muy, entre comillas, de moda, ¿no? O muy en boca todo el tema de los problemas que tenemos con las baterías de litio, ¿no? Que una vez que se incendia, aquello no hay que nos pare la combustión, ¿no? Porque tiene combustión interna, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son circunstancias, por ejemplo, un incendio de una batería que sea de un portátil o en cabina, o de un teléfono que sea suficientemente potente en cabina, puede crearte un problema serio. Y ahí sí que, fíjate, una cosa tan simple, que ahí sí que necesitas aterrizar la aeronave pues lo antes posible, ¿no? En cualquier sitio, no, en cualquier aeropuerto que sea apto, ¿no?, para ello. Pero salvo circunstancias excepcionales, como algún incendio incontrolado o demás, que son, ya te digo, son remotas,
el hecho de tener un fallo motor en despegue. Por ahí el otro día vi un vídeo, ¿no? Tuvieron un fallo motor eran 5 minutos antes de aterrizar en un avión de American Airlines, creo que era, además era en San Francisco, total, que fue curioso porque está el vídeo, ¿no? El motor empezó allí a fallar, ahí son muy, cuando falla un motor y demás, depende de lo que falle, pero bueno, son muy escandalosos, ¿no? Empiezan ahí a petardear y a hacer cosas raras, ¿no? No pasa nada, son al final pura física, ¿no? Pero es curioso porque, bueno, todo el mundo así asustado y demás, aterriza. Y el piloto un poco empezó a hablar un poco a modo irónico diciendo, bueno, hemos aterrizado, como habéis dado cuenta, hemos tenido un fallo motor de descenso en los últimos 3 minutos y demás. El motor ha decidido que no quería volver más. Dice, tengo que ser sincero, dice, es la primera vez en mis 35 años que aterrizo con un motor fallado. Dice, y espero que sea la última. Dice, pero bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? No es decir que se lo tomo, porque al final estamos tan entrenados para ese tipo de circunstancias que son habituales. Los pilotos cada 6 meses pasan un proceso de simulador donde se le vuelve a instruir sobre todo este tipo de procesos de emergencia. Es decir, que es continuo. Es decir, y en caso de fallo, de este tipo de fallos, es que automáticamente tu cabeza sabe lo que tiene que hacer a veces. Claro. Y listo, ¿no? Y en vuestro caso, en el accidente, entonces, no pudisteis aterrizar en pista, ¿no? Entiendo. Fue en el campo. Y ahí es donde sí está el problema. Bueno, en este caso, te he dicho antes que los aviones están capacitados y diseñados para poder volar en este caso despegar o aterrizar, aterrizar sin motores, no hace falta motores para nada. Es más, hay casos de aviones que han tenido problemas de fallos de ambos motores por un tema de combustible, de haber tenido una fuga y una en mitad del océano Atlántico y ya un 330, un Airbus 330 concretamente, y de aterrizar después de a 200 millas o a casi 200 millas náuticas, eso son casi 400 kilómetros, en un aeropuerto en las Azores concretamente, durante 20 minutos estar planeando el avión hacia el aeropuerto sin motor, haberle cogido suficientemente alto y el aeropuerto dentro de la opción de pleno. Es decir, los aviones están hechos para volar. Hay aviones que, el vuelo sin motor, pues te cogen con un remolcador, ¿no? Te ponen a 1000 pies o 1000 metros, ¿no? Y te sueltan y vas volando, realmente vas planeando y vas utilizando las térmicas, ¿no? Y demás. Un avión comercial no puede utilizar térmicas de eso, pero realmente planea el avión como tal, ¿no? Entonces, aviones pueden volar sin motor, pero me refería, ¿no? Es decir, los aviones están diseñados para que en las fases más críticas, por así decirlo, que donde requiere potencia, que es en despegue, puedan despegar a partir de determinada velocidad, pueden funcionar con el 50% de potencia. Entonces, si el avión es de 4 motores, pues si fallan 2 motores, perfectamente puede seguir el despegue. Si es de 2 motores, si falla un motor, pues el avión puede seguir el despegue perfectamente. En nuestro caso, el avión era cuatrimotor, pero nos fallaron 3 motores. Ya con uno claro. Es complicado. Entonces, con un 25% de potencia difícilmente puedes hacer nada. Entonces, ¿por qué altura no pudiste coger? Cogimos un poco de altura y nada, y directamente y después ya fue todo descenso hicimos un descenso, pero dentro del marco de radio de acción del descenso, pues no nos daba para volver a la pista, ¿no? Claro. Y volviendo a las curiosidades y a los miedos que nos pasan muchas veces al volar, las turbulencias, que es como lo típico, ¿qué me diría de ellas y si son peligrosas? No ha habido ningún accidente en la historia de la aviación, de ningún avión que estructuralmente se haya roto por una turbulencia. Pero ya está. Puede ser más incómoda, menos incómoda y demás, pero ya está. ¿Qué son entonces? Para que la gente lo entienda. Bueno, la turbulencia, pues directamente es el avión vuela con respecto a una masa de aire. Si esa masa de aire no es suficientemente estable, es como una carretera, ¿no? Si la carretera no está lo suficientemente firme y tiene baches, que por cierto, las carreteras están desastrosas últimamente con la lluvia y demás. Bueno, y por poco mantenimiento. Poco mantenimiento. Bueno, no eso lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Pues, ¿qué pasa? Pues que realmente hay vibraciones, ¿no? Y no hace falta tener un bache. Hay vibraciones en la carretera, ondulaciones y demás. El aire igual, es decir, una masa de aire, pero esa masa de aire muchas veces no es estable. Hay componentes de velocidad. Masas verticales o que se juntan dos masas y se producen componentes.
Y claro, el avión al pasar por esa zona es por donde siente las turbulencias, ¿vale? Pero bueno, a día de hoy ya te digo, no ha habido ningún avión que haya tenido un accidente estructural y demás. Sí es cierto que ha habido muchos aviones que han tenido que aterrizar en emergencia, pero porque nos gusta ir sin cinturón en el avión. Ya. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Pues que... Has llegado a China. Efectivamente, viene una turbulencia, sales volando y nunca mejor dicho, y lo normal es que te pegues contra alguna zona del avión o el techo y demás, y ahí sí, que claro, si te abres la cabeza porque no vas con el cinturón y de eso, pues tienes que aterrizar el piloto de emergencia en cualquier sitio para que no se te muera el pasajero, ¿no? Pero bueno, con llevar, yo siempre digo, ¿qué más te da? Es decir, no hace falta que lleves el cinturón apretado a tope, ¿no? Pero bueno, con 3 deditos de sobra que tengas más, que te puedas mover bien, si no lo vas a notar, pues ya está, ¿qué más te da llevar el cinturón? Entonces, llevar el cinturón puesto, y eso te libra de que, bueno, en una circunstancia de esta, porque lo normal es que tenemos elementos en cabinas para saber las turbulencias y cuando hay reportes, ¿no? Y a día de hoy ya pues, tú metes una cabina de avión y tienes la información meteorológica que te está llegando por el satélite, con toda la información de dónde están las turbulencias, dónde hay aviones, porque cuando pasas por una turbulencia se reporta, se te aparecen los mapas con toda la información de la zona de turbulencia, las tripulaciones intentan evitarla, es decir, que para confort, pero es para confort de los pasajeros, es decir, intentan de manera que sea lo más confortable posible, pues bueno, se intentan evitar subiendo, bajando o desplazando muchas veces a lo mejor la ruta, ¿no? Pero hay otras veces que, bueno, hay turbulencias que se llaman, son raras, pero que se llaman turbulencias de aire claro, TAC, y este tipo de turbulencias no son predecibles. Y esas son las, entre comillas, peligrosas en el sentido de que, claro, la tripulación no son capaces de advertirla y de pronto el avión pega un bote y claro, te puede lanzar a un pasajero que no esté abrochado en el cinturón contra el techo y abrirle la cabeza, ¿no? Así es. ¿Y qué es lo más falso que vemos en las películas sobre los aviones? Todo, ¿no? O nada, ¿no? Todo o nada, ¿no? Bueno, la aviación muchas veces es tan fantástica ¿no? que parece ciencia ficción, ¿no? Pero dices, ¿qué es lo que...? Pues yo creo que desde aterrizas como pueda, yo creo que todo, ¿no? No, yo creo que... yo creo que lo que es falso y demás es... que, bueno, yo creo que muchas veces, y uno de los problemas que tiene las películas es que películas como Top Gun y todas estas cosas, ¿no? Que hacen creer a la sociedad que somos personas o somos personas especiales, y no, somos personas o cualquier persona, y hay pilotos altos, como decía antes, ¿no? Gordos, flacos, altos, bajos, con sus mejores días y sus peores días. Y ya está. Es decir, somos como cualquier otro profesional, hacemos nuestro trabajo de la mejor manera posible, de la manera más eficiente, de la manera más segura, o al revés, de la manera más segura y de la manera más eficiente, y ya está. Somos como personas. Y eso muchas veces las películas lo degenera, y eso muchas veces es negativo, ¿no? Porque da una visión de la aviación que no es correcta. Y si tuvieras... Nos pueden estar escuchando muchas personas que tengan miedo a volar. ¿Qué consejo les daría? Pues que vuelen. Que es la manera de quitarse el miedo. Claro. Es decir, al final te tienes que exponer, ¿no? A la situación. Entonces, bueno, al final si uno no tiene uno propio no es el que da el primer paso y se expone a ese medio o a ese miedo que tiene, pues difícilmente nadie lo va a intentar, lo va a convencer. Por mucho que yo diga que es medio más seguro, más que el tren, más que el barco, más que el coche, como es lógico, y más que si vas andando por la calle, pues seguirá pensando que se va a matar. Pero probablemente y curiosamente, la gente que tiene miedo a volar, la mayoría de los casos no es gente que tenga miedo a volar por el simplemente hecho del punto de vista técnico, sino es miedo a volar porque son personas que quieren tener todo controlado. Muy ansiosa. Y entonces cuando tú te montas en un avión, no es ansiedad, es control, ¿no? De la situación. Entonces cuando tú te montas en un avión, dejas de tener control para que lo tenga otra persona. Y en esas circunstancias es donde entra el miedo, ¿no? Ya. ¿Qué pasa si pasa esto y no voy a ser capaz de yo controlar la situación? Va a ser otra persona que la controle por mí, ¿no? Y ahí es donde viene el problema. Entonces muchas veces tenemos que confiar más en el resto de personas de la sociedad. Exactamente. Bueno, ¿quieres ser astronauta? Bueno, o directamente pelear o luchar para que realmente, como digo, ¿no? Sirva
para dar visibilidad o cambiar la concepción de la sociedad, ¿no? Es decir, tenemos que visibilidad, y qué mejor manera que desde un sector súper avanzado. Siempre hemos dicho antes de la visión que tenemos de los pilotos, ¿no? Y como persona perfecta, Top Gun, ¿no? Perfecta, con la chica detrás en la moto y con las gafas Ray-Ban, ¿no? Y eso no es la verdad, ¿vale? Entonces, tenemos que dejar de mitificar tanto a los astronautas como a los pilotos y demás. Y qué mejor manera, ¿no?, que eso, ¿no?, que dejar de mitificar desde el punto de vista de un sector donde, bueno, si mañana somos capaces de mandar al espacio, a la Estación Espacial Internacional, a una persona con una amputación o con una lesión medular o con una ceguera o con algún problema de este tipo, a una discapacidad, pues estamos dando totalmente a cualquier persona que mañana vaya a hacer el proceso de selección a una persona con una discapacidad equivalente, ¿bajo qué circunstancias eres tú capaz de coger y decirle, no, es que no eres capaz de hacer este trabajo? Entonces es una manera de poner como ejemplo, pues, que una persona con discapacidad pues tiene muchísimas capacidades y que las limitaciones son posibles vencerlas a través de la tecnología que la tenemos hoy en día. Entonces ese es el objetivo, ¿no?, primordial, y es el objetivo que tiene que al final se han puesto además muchas organizaciones y muchas agencias. Pero no solamente eso, ¿no? Y es que ahora retraigo lo que iba a comentarte antes, ¿no? Muchas empresas, ahora está mucho en boca, ¿no?, el tema del turismo espacial. Así ¿vale? Y lo que sucede y lo que está sucediendo ahora es que muchas empresas se están dando cuenta de que si yo ahora estoy diseñando una nave o un vehículo espacial, o una nave o un cohete, como digamos, ¿no?, o un habitáculo para estar orbitando la Luna a modo de turístico hotel, ¿qué hacemos? ¿Cogemos y seguimos los mismos patrones de diseño que hemos tenido hasta ahora, o intentamos hacer un diseño de accesibilidad universal? ¿Qué pasaría si mañana le viene, que está ya en mente, se está proyectando un hotel orbitando la Tierra, o la Blue Origin, por ejemplo, o tener vuelos suborbitales, ¿no? Y te viene una persona con dinero, pero que quiere volar. Y te viene y te dice, toma, te pongo 200 o 300 mil dólares o $1.000.000 y porque quiero subir. Y esa persona tiene 80 años y no tiene una movilidad muy, muy conseguida. Pues probablemente si le dices que no, venga tu jefe, ¿no?, y te diga, como que le estás diciendo que estamos perdiendo negocio. ¿Por qué? Porque no tenemos el medio adaptado para el 100% de la población. Y es así. Es decir, a día de hoy, a nivel mundial, en torno al 12-13% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Pero es que el 40% de la población va a tener algún tipo de discapacidad, bien temporal o bien definitiva, en alguna parte de su vida. ¿Por qué cuando diseñamos un hotel, cuando diseñamos un vehículo, cuando diseñamos cualquier otro elemento, lo diseñamos sin tener en cuenta toda esa parte de la población? Es que es absurdo desde un punto de vista económico, de diseño. Ya no es por responsabilidad social de diseñar con accesibilidad universal, no, es que es negocio. Vamos a hablar de negocio, venga, vamos a hablar de negocio, pero es que estás reduciendo tu negocio al mínimo. Es que si mañana, a mí me pasa, ¿no? Yo muchas veces voy a algún sitio, o tengo que ir a un bar o demás, y como es lógico, si la accesibilidad no es la mejor, o es muy bueno el sitio o no entro, porque me voy a la esquina sin que tenga una manera más fácil de acceder, ¿no? Y esto es así, es decir, al final nos estamos quitando posibilidades de negocio, ¿no? Y además con una parte sustancial de la población. Entonces, así, ¿no? Pero es que es más, ¿no? Dice, ahora está muy de moda lo del Artemis 2, el inodoro, ha habido problemas con el inodoro. Curiosamente, ese inodoro ya se lleva tiempo diseñado y demás. Para que el que no lo sepa, ponlo en contexto, ¿qué pasó con el inodoro? Bueno, no se sabe exactamente y demás, porque eso ahora después ya se dirá además, pero bueno, han tenido problemas, ¿no?, con el inodoro, no se sabe hasta... Es lo más básico. No, ya sabes, y lo más básico y lo más vital, ¿no? Porque sin inodoro realmente tienes que cancelar la misión y volver en un par de días. Es decir, que son cosas que son muy simples y muy vitales. Bueno, pues
a lo que decía, ¿no? Ese inodoro se ha diseñado hace poco y uno de ellos se ha subido a la Estación Espacial Internacional. Y ese inodoro, curiosamente, ¿por qué se ha tenido que sustituir y que ha costado unos 10 millones de dólares sustituir el inodoro de la Estación Espacial Internacional si el que había anteriormente funcionaba bien? Pues bueno, tiene mejoras y por así decirlo se mejora el tema de recirculo. Bueno, pues realmente lo que beben los astronautas es líquido recirculado, ya podéis imaginar. Sí, Entonces es orina que la vuelven a reutilizar. se reutiliza el 99% de agua, ¿no? De líquido, ¿no? Y de eso. Entonces, realmente eso se ha mejorado, pero una de las cosas, de los conceptos y demás, por los que se ha tenido también que hacer y se ha hecho y demás, y es que este inodoro, por primera vez, estaba diseñado tanto para hombres como para mujeres. Y ahora tú me dices, en los años 80 o en los 70, 80, cuando se diseñó el inodoro de la ISS, de la Estación Espacial Internacional, ¿cómo tuvieron bemoles los ingenieros de no pensar en el 50% de la población? Wow. Fíjate, que eran las mujeres. Y ahora nos retrotraemos ahora. Y ahora nos podemos hacer la misma pregunta. Ahora una cosa que vemos como totalmente arcaica, decir, ¿cómo no pudieron pensar en el 50%? Pues que ahora estamos haciendo lo mismo. ¿Cómo ahora, probablemente nuestros hijos o nuestros nietos, dentro de varias generaciones, dirán, ¿cómo eran tan ceporros nuestros padres de que no estaban pensando en el 15% de la población o en el 40% de la población que alguna vez va a tener una discapacidad? Y dices, es que es de cajón, ¿no? Bueno, ¿y te ves como astronauta en el espacio? Bueno, estuve en la ESA, la Agencia Espacial Europea, en el año 2021, en el último proceso de astronauta. Dio la opción de presentarte si, aunque tuvieras algún tipo de discapacidad, si pasaba todos los procesos. ¿Que no son fáciles? No son fáciles, son 2 años. Al final, dentro de la parte médica, pues bueno, se iba a elegir al menos una o dos personas con discapacidad, ¿vale? Entonces se llamó el proyecto para astronautas. Entonces se hizo el proceso de selección de astronauta normal y con el proyecto para astronauta, para elegir a una persona. Y entonces, bueno, pues curiosamente, pues eso pasó en 2021, cumplía todos los requisitos, de todo lo que pedía. Y dije, mira, esto es como, pues bueno, piden tener experiencia operacional, la tengo, tienen experiencia operacional en vuelo, la tengo, piden tener máster, lo tengo, tienen tener estudios de poslicenciatura, los tengo, experiencia real, pues, es decir, es como que de pronto todo se unificaba, ¿no? Porque al final, al final siempre de toda la vida, siempre ha habido en el mundo de los astronautas y demás, hay muchos que han salido de lo que son pilotos de ensayos en vuelo, ingenieros de ensayos en vuelo y es, por así decirlo, un paso, ¿no? Más allá, a través de una carrera estándar profesional, ¿no? Y entonces fue como, y ahora además permiten, ¿no? El tema para astronautas. Y sí, estuve ahí pues 1 año y medio. Duraron todo el proceso de selección y cual aprendí muchísimo, estudié yo creo que mucho más que en toda mi vida, fue un proceso muy duro, pero bueno, me sirvió bien también porque bueno, al final aprendes muchísimo, ¿no? Y por así decirlo te convierte en un especialista en todo el tema de análisis psicológico, de entrevistas, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve preparándome con un equipo de psicólogos especiales que vivían en Australia, que estaban especializados en este tipo de procesos de selección, y me acuerdo yo a las 3 de la madrugada con los australianos allí haciendo sesiones de entrenamiento vía, claro, como es lógico, vía Teams o vía Zoom, ¿no? Y era como, qué necesidad tengo de estar aquí, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué es tan complicado el proceso para el que no lo conozca? Bueno, el proceso lo que va, primero una vez que cumple ya todo el proceso, tienes que hacer una carta de presentación, ¿no? Y entonces, el proceso es complicado porque buscas personas que sean capaces de responder de manera positiva, ya no solamente personas que son antiguamente, ¿no? Personas perfectas, ¿no? Físicamente, ¿no? Sino también personas que psicológicamente estén capacitadas de estar en un ambiente
donde huele mal, donde vas a estar confinado con más personas en un sitio estrecho. Ahora, por ejemplo, el Artemis llevan 10 días en un sitio que tiene 3 metros por 5 y todo lleno de tiesto. 4 personas, pues eso no es fácil, ¿no? Y en la Estación Espacial Internacional, durante hasta un año que se han tirado algunos astronautas, metidos en una cosa que está allí dando vueltas a la Tierra, pero que tiene una serie de incomodidades y demás, con una serie de personas adicionales alrededor, que se hace complicado, ¿no?, la convivencia. Entonces, por eso se requiere un proceso de selección bastante complejo, sobre todo en temas psicológicos, ¿no? Además de, bueno, de como es lógico, de tener capacidades, ¿no?, de poder tomar decisiones correctas en el momento correcto, ¿no? Entonces, bueno, pues te hacen procesos de donde, bueno, tienes que, tanto desde el punto de vista valorar la parte de inteligencia, ¿no?, como valorar la parte de conocimiento, ¿no?, como también valorar la parte de psicología y también cómo te comportas dentro de un proceso de estrés, ¿no? Al final, Claro. estos procesos son las jornadas, por ejemplo, las fases son jornadas donde te tiras desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sin prácticamente periodo de descanso, y haciendo test psicotécnicos, y después a último momento pues te ponen con un simulador de vuelo a que tienes que ser capaz bueno, te van poniendo ahí turbulencia y cositas de estas y tienes que seguir manteniendo los parámetros, ¿no? Entonces es una manera de comprobar cómo te comportas después de estar 8 o 10 horas en una situación de estrés y con tu mente dedicada, cómo te vas a comportar, ¿no? O te tiras un día entero haciendo entrevistas psicológicas con parapsicólogos, iba a decir, con neuropsicólogos, con psicólogos, con astronautas, ¿no? Donde te van poniendo puntos al límite, ¿no?, para ver cómo vas respondiendo en esas circunstancias. Entonces es un proceso complejo, ¿no? Entonces la verdad es que fue muy interesante porque me ayudó a aprender muchísimo a mí mismo y ver cuáles eran mis limitaciones, además desde el punto de vista mental, psicológica y de capacidad de intelectuales, ¿no?, como después de aprender mucho, ¿no?, del medio, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso fue el proceso. Finalizamos, vamos, se llegó a la parte ya médica y ahí, bueno, decidieron seleccionar a una persona que tenía una amputación, un inglés, Maffol, y bueno, y él el que está ahora, ya ha terminado lo que ha sido el entrenamiento y está esperando a tener alguna ventana posible, principalmente de financiación e interés, para poderlo enviar al espacio. Entonces, bueno, al final veremos que una persona con una amputación, pues somos capaces de enviar al espacio. Bueno, ¿y cómo es tu día a día hoy? Pues de cualquier persona, con padre de familia, con 2 niños y que, bueno, no me gusta hacer otro tipo de cosas, pero bueno, que además también tiene una lesión medular. A ver, yo día a día hoy, pues una parte que es mi trabajo es mi rehabilitación. Es parte de mi vida, entonces al menos 1 o 2 horas al día dedico a rehabilitación. Monté una clínica. Al final yo he ido aprendiendo, ¿no?, de todo esto y siempre he dicho, oye, ¿qué puedo aprender o qué puedo mejorar, ¿no? Y entonces, bueno, aprendí el tema de entrenamiento personal, era muy interesante para todo tipo de edades. Y entonces me fue bastante bien y promoví la opción de montar un centro de entrenamiento personal, que es una clínica de rehabilitación, pero que está enfocada un poco a no habitación blanca con personas en bata blanca, ¿no?, sino que, bueno, allí cualquier persona que va a perder peso, hasta que la persona que tiene 80 años que va a dejar el taca-taca, pues son bienvenidos, y eso es lo interesante, ¿no?, de este tipo de sitios, ¿no?, donde esa es realmente la verdadera inclusión. Para mí la inclusión no es meter a personas con discapacidad en un centro especial con discapacidad, no. Es meter en un sitio donde hay personas de todo tipo, también personas que tengan algún tipo de limitación. Y eso es realmente estar al lado de una persona, o yo entrenando, voy en silla de ruedas con una persona que está ahí para competir en halterofilia. Pues eso es lo positivo, ¿no? Porque además te da una capacidad, es decir, y te da un ambiente, ¿no?, de positivismo que muchas veces en una clínica como tal no te da. Entonces, pues bueno, yo eso ya te digo, mínimo 1 hora, 2 horas al día.
Y después pues intento reorganizarme de la mejor manera para de todas las cosas que hacemos, pues bueno, entre que estoy de presidente del Real Club de Sevilla, tenemos 4 aviones, tenemos una escuela de formación de personas, pilotos que vienen sin ningún tipo de discapacidad, pero también tenemos una parte de personas con discapacidad, igual, en la misma escuela, los mismos instructores, las mismas cosas, lo único que los aviones están adaptados, pero esos mismos aviones son los mismos que utilizan los otros alumnos. Entonces, pues desde eso al tema de la clínica, pues también, pues bueno, pues ya te digo, al final una empresa la monté y con 2 socios más y después, pues bueno, a temas todo pues sin ánimo de lucro al final, porque estoy también promoviendo todo el tema de la aviación, tema histórico y demás a través de una asociación, la Asociación Tablada Centenaria, y donde bueno pues intentamos pues eso de hacer de jornada aeronáutica, congresos de seguridad en vuelo, de medicina aeronáutica, o colaboramos con el ejército o con cualquier estamento y demás. Ahora se están conmemorando los 100 aniversarios de la primera vez que fuimos a lo que se cruzó el Atlántico hacia Sudamérica, que fue el vuelo de Plus Ultra. Fue también, por ejemplo, la primera vez, eso fue en el año 26, en 1926, la primera vez que se fue desde Madrid a Filipinas, ¿no? Ahora viene una serie de años donde fueron la primera vez de muchos grandes vuelos que están reconocidos a nivel mundial, que muchas veces aquí no somos conscientes, ¿no? Y que, bueno, pues todo ese tipo de cosas, que es promover un poco la cultura y la historia de la aeronáutica, pues son las cosas a las que me dedico. Pues me parece brutal que después de todo lo vivido sigas con esa positividad, con esa forma de gestión, con esas ganas, ¿no? De seguir volando y ni más ni menos, como dice Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá, ¿no? Sí, pues por lo menos. Y yo quiero darte una cosita que tengo ahí para ti. A ver, así que vamos a abrir esa caja, ¿no? Sorpréndeme. Todo tuyo. ¿Puedo abrir? Sí, claro. ¡Hala! Bueno, para que lo vean. Los mejores pasajeros y mis mejores compañeros, ¿no? Totalmente. Además no lo había sacado y demás. Pues fijaros, esta foto tiene una historia muy bonita. Esto fue es que esta foto la tengo en mi WhatsApp de esto, ¿no? Esta foto fue hace 3 meses, fue en enero. Total, que vino el chico, tiene 3 años y medio, y venía con Archie, que es la jirafa, a lo típico que le dan a los niños para que el fin de semana pasen y den, para que vean cómo Archie, cómo funciona la familia. Y digo, pues bueno, Archie tenemos que llevarla a volar, ¿no? Que es parte básica de nuestra familia. Y entonces, pues, entre otras cosas, la cogimos y la llevamos a volar. Y aquí está Archie pilotando el avión que tengo, que es un avión adaptado, con Pepito, que es mi hijo, y mi mujer Sara y mi hija Rosario. Así ¿y ese avión es tuyo? Este avión es mío con 2 socios más. Ah, coño. ¿Y cómo? Sí. Y bueno, tú coges tu avión y te vas por ahí. ¿Cómo coche, va eso? Sí, ¿no? Un coche. Joder, tío. Al final es como un coche, no hay diferencia, ¿no? Entre ¿Y hacéis planes modo eso hoy nos vamos a ir a París? Con los niños es más complicado, con mis amigos es más fácil. Entonces, bueno, ahí tenemos siempre un poco que pedir, ¿no? Entre comillas, permiso, ¿no? A la familia de oye, voy a irme un fin de semana a de eso. Lo hago lo menos que querría, pero sí, hemos estado en Berlín, en Múnich, demás. Este año pasado queríamos haber hecho en familia, lo que pasa es que al final no salió. Queríamos habernos ido en familia con el avión, pues por toda Europa. Al final, con esto te plantas en Alemania, te plantas en 5 horas. Es decir, Por lo que te gusta a ti viajar, Nuria. Y es como un coche al final. Al final, eso, es coger, hacer tu plan de vuelo, despegas y planificas el vuelo, como es lógico, y nada, aterrizas y ya está. Qué guay. Pues me encanta. Bueno, ya la parte final y más reflexiva de nuestro podcast, que al final es... Bueno, nos gusta aprender de la adversidad, de lo que se han enfrentado otras personas. Y después de todo lo vivido, tú has tenido la muerte bastante cerca, ¿no? Cuando estuviste a punto de morir, ¿no? Me decías en el hospital, ¿no? Despertándote y enfrentándote a esa situación tan complicada. ¿Qué es para ti la vida ahora? ¿Qué es para mí la vida? Pues una oportunidad de seguir por dos cosas. Seguir mejorando la sociedad desde un punto de vista de
pues eso, de la visibilidad con personas con discapacidad y cambiar un poco el chip, ¿no? De cómo vemos a las personas con discapacidad. De ser capaz de dar al menos, aunque sea de manera puntual a determinadas personas. Yo hago, pues eso, ahora hacemos jornadas aeronáuticas para personas con discapacidad. El año pasado hicimos 50 bautismos aéreos para montar, en los que esos 50 personas con discapacidades severas tuvieron la oportunidad de volar por primera vez. Pues no te imaginas las caras de felicidad de esas personas, de poder volar, de salir de un centro de día y poder volar de pronto y verse ellos a los mandos, ¿no? Y, como es lógico, de intentar pues sacar adelante a mi familia, que al final es lo que intentamos todos en el día a día, ¿no? Y de intentar pues eso, darle una serie de valores y de input, ¿no? Para que, bueno, pues para intentar ser buenas personas, ser buenos profesionales, pero sobre todo ser buenas personas y bueno, dentro de una sociedad que muchas veces es compleja, ¿no? Totalmente. ¿Y le tienes miedo a la muerte? No, es algo que está ahí, ¿no? Que tenemos ahí, que, bueno, lo que sí es verdad es que antes de morir tendremos que intentar hacer pues la mayor posibilidad de cosas, ¿no? Al menos positivas, para que cuando realmente nos vayamos a morir, digamos, bueno, oye, he hecho todo lo que quería hacer, ¿no? Como te he dicho, me ha sorprendido mucho tu forma de gestión, ¿no? De todo, desde el accidente a este proceso de recuperación. Entonces te quiero hacer una pregunta. Si alguien que nos está escuchando se considera que está rota, que no encuentra sentido de su vida, ¿no? Por alguna adversidad, ¿tú qué le dirías? Uy, esa pregunta es complicada porque, Cada uno gestiona, ¿no? por supuesto, es decir, a mí no me gustan las personas que van dando recomendaciones a todo el mundo, ¿no? Pero sí es verdad que si al menos, bueno, pues mi ejemplo le puede servir para, dentro de sus dificultades, ver algún rasgo de optimismo o de posibilidad o de manera de enfocar esa adversidad, pues oye, con eso me siento satisfecho, ¿no? Así que con eso me quedo. Bueno, antes de hacerte la última pregunta, que dicen que es la más difícil, Raúl, tú me puedes, o Nuria, lo que ha traído, que hombre, vamos a enseñarlo por lo menos. Bueno, ¿Vale? claro. Que se nos olvidaba. Yo es que me pedisteis Le pedimos una maqueta de un avión. Pero es que me fue complicado en tan poco tiempo y demás buscar la maqueta porque las tengo en el otro lado. Maqueta. Pero fíjate, esto es lo que hizo Pepito directamente. Le dije, digo, mira, mañana tengo que ir a hacer y necesito una maqueta, y me prestó su maqueta de Lego. Pepito es tu hijo, ¿no? Sí, me prestó su maqueta de Lego y demás, y además le puso por ahí dentro al pato Donald y a mí, yo no sé quién es quién, y al perro al lado. Digo, bueno, pues nada. Pues ahí está. Y luego nos ha traído unos libros. Cuéntame este. Mira. Uy, perdón. Pues fíjate, este se llama Piloto de Stukas, que me lo regalaron, y este es de un piloto de la Segunda Guerra Mundial que se llamaba Hans Ulrich Rudel, que ya era un piloto con discapacidad, fíjate, en la Segunda Guerra Mundial, allá por el 1940 y tanto. Entonces, fíjate, ya lo que hoy día pensamos que es algo, vamos, personas y demás, que estamos rompiendo barreras, ya se rompían hace mucho tiempo. Entonces, pues fíjate, lo que pasa es que hoy tenemos más burocracia. Eso pasa. ¿Y esos dos libros? Pues fíjate, esto, bueno, un ejemplo de bueno, pues aquella gente que no que le guste la aviación o que no conozca la aviación, ahora que estamos en el 100 aniversario de MAF, le animo, ¿no?, a que se involucre y bueno, y dentro de España, que tenemos España es muy, muy prodija en todo el tema de aviación, pues que tenemos una historia fascinante y unos ejemplos de superación en la historia aeronáutica fascinante. Y bueno, uno de los ejemplos, los aviones Fokker, son muy famosos y este libro trata de ellos, ¿no? Y otro, pues ahora que estamos con el Artemis, es los otros vuelos a la Luna, que muchas veces pensamos que la Luna nada más que fuimos una vez. O incluso que no fuimos. Mucha gente piensa que de eso, pero bueno, es que no, a la Luna fuimos muchas más veces, en total de 7, aunque una no se llegó. Y entonces, bueno, pues aquí, bueno, lo he visto hoy y demás, y digo, bueno, pues que la gente sepa que, fíjate, curiosamente, casi 50 años después, estamos intentando volver a la Luna. Total. Cuando ya lo hacíamos hace mucho tiempo, pero igual, no había tanta burocracia. Y fíjate que estos 3 libros, en el fondo, es que te hacen un poco lo que tú eres hoy, porque es cómo aprendes de los aviones, cómo aprendes de aviación, cómo la discapacidad no puede ser un límite, cuál es tu sueño y cuál es lo que estás luchando, que es llegar al espacio. Así que fíjate. Sí, totalmente. Al final es una definición correcta y rápida. Pues
simplemente darte las gracias por ese pedazo de entrevista y hacerte la última pregunta, que es, ¿qué consideras que es la felicidad? Buena pregunta. Pues la felicidad está dentro de uno y uno es quien decide si es feliz con lo que tiene o no. Yo muchas veces no es más feliz que el que más tiene, sino el que menos necesita, y es así. Totalmente. ¿Tienes algo más que añadir? ¿No se nos ha quedado algo en el tintero? Yo creo que no. Seguro que no, ¿no? Seguro que no. Bueno. Y si no, hacemos una segunda. Eso es. Mira, tenemos con él tema para rato, sobre todo para hablar de aviación. Si queréis que vuelva, lo decimos siempre, escribidnos en un comentario o para hablar del espacio, para hablar de lo que queráis. Que ya se ofreció, que no se lo he dicho ni yo. Así que eso, que muchas gracias. Nada, a vosotros. Y a vosotros, escribidnos un comentario qué os ha parecido, qué es lo que más ha impactado, cómo habéis visto, ¿no? Esa capacidad que tiene de resiliencia que siempre hablamos. Yo me quito el sombrero con él, la verdad, he aprendido muchísimo. Para mí es un regalo esta pedazo de entrevista. Y si tenéis un testimonio de superación o en definitiva algo de lo que podamos aprender, escríbenos un correo info@lutierproducciones.com o un WhatsApp 621681044 y porfa, suscríbete, dale a me gusta y en Spotify lo que nos escucháis, dale a las estrellitas porque eso es lo que nos está permitiendo traer personas tan interesantes como José Luis. Y muchas gracias por estar ahí.